That was a terrible thing that I will regret to the end of the famous picture, which wasn't even a famous thing until the government created. Jane Fonda, el icono de belleza y poder de Hollywood, sigue sorprendiendo al mundo a sus 87 años. Ahora es fuerte frente a la edad, el cáncer y los duros estándares de la industria del entretenimiento. ¿Qué hizo que Jane cambiara por completo? Descubra la verdad y siga esta inspiradora y sorprendente historia. Viaje de superación personal. Bajo el deslumbrante apellido de Jane Fonda se ocultaba un mundo de sufrimiento y penurias. A pesar de haber nacido en el estrellato, Henry Fonda, su padre, era uno de los actores más famosos de Hollywood, pero cuando estaba en casa, era frígido. Su fijación con el aspecto de Jane le dejó heridas. A pesar de que ella le quiere, a pesar de que nunca lo dijo abiertamente, el mensaje siempre estuvo presente. Si no era impecable, no era querida. Además, no era solo el discurso. Había ocasiones en las que despachaba a su mujer para informar a Jane de que debía cambiar de aspecto o adelgazar. El tipo de tensión que se ejerce sobre una joven no desaparece, sino que te persigue. El resultado fue que Jane experimentó décadas de dudas sobre sí misma, problemas con su imagen corporal e incluso cirugía plástica, de la que posteriormente llegó a arrepentirse. Cuando Jane tenía solo 12 años, las cosas empezaron a deteriorarse. Aunque Jane no era consciente de ello en aquel momento, su madre, Frances Ford Seymour, llevaba mucho tiempo luchando contra una enfermedad mental. Solo era consciente de que su madre se ausentaba con frecuencia, ya que ingresaba y salía con frecuencia de diversos centros. En un momento dado, su madre llegó a la casa acompañada de una enfermera y llamó a gritos a los niños. Como Jane estaba furiosa y no deseaba verla, se quedó arriba, irritada. Esa tarde, su madre volvió al hospital. Sin embargo, declaró que su madre había fallecido debido a un fallo cardíaco. Una palabra que pretendía protegerles acabó complicándoles mucho más las cosas. El peor método imaginable para que Jane se enterara de la verdad fue descubierto por ella. Fue en el colegio donde lo encontró. Estaba hojeando una revista. Había un artículo que decía que su madre había fallecido. Ni una palabra de advertencia o explicación. Solo la verdad sin filtrar escrita. El shock fue imposible de soportar. Y a partir de ese momento, fue como si su madre nunca hubiera formado parte de su vida. Nada de nada, incluidas imágenes y cuentos. Durante un tiempo considerable, Jane tuvo la impresión de que, de alguna manera, era culpa suya. Eso es algo que hacen los niños. No fue hasta muchos años después, mientras escribía su libro, cuando encontró el historial médico de su madre, así como un relato manuscrito que su madre había dejado. Después de eso, Jane había comprendido plenamente el concepto. Ni su madre era una persona débil ni dura, era una enfermedad. Y con eso, todo fue diferente. Peter Fonda, hermano de Jane, también pasó por todo lo ocurrido. Su forma de afrontar la situación era radicalmente distinta. Era más joven, era más sensible y expresaba sus emociones más abiertamente. Por otro lado, Peter actuaba mientras Jane volcaba su angustia en su interior, feroz, llena de competitividad y caracterizada por la distancia. Su relación era feroz. A veces pasaban meses sin comunicarse. En otras ocasiones, mostraron una defensa apasionada el uno por el otro. En un momento dado, Jane mencionó que Peter estaba desolado por el hecho de que nadie hablara de su madre. En un esfuerzo por asegurarse de que alguien se acordaría de él, incluso puso regalos para ella en una silla que estaba vacía. A pesar de ser diferentes, sentían amor el uno por el otro. A pesar de que era difícil, al principio, Jane intentó descubrir quién era a través del modelaje. Cuando tenía poco más de 20 años, era tan guapa que apareció en la portada de Vogue. La apariencia de todo era impecable desde el exterior. Sin embargo, ella estaba afectada por dentro. Aunque entonces era todavía una adolescente, ya había empezado a luchar contra la bulimia. Esto puso su vida patas arriba. Lo disimuló tan bien que nadie se enteró. Tenía constantemente sentimientos de enfermedad, agotamiento y rabia. Era incapaz de contenerse. En 1960, debutó en la película Toy Story. El papel que interpretaba era el de una animadora universitaria que perseguía a Anthony Perkins. No solo era ligera y desenfadada, sino también la antítesis total de la dama que acabaría siendo, violenta, política y audaz. Aún así fue suficiente para ponerla en el mapa.
pero no se limitaba a trabajar en la industria cinematográfica. Tenía que equilibrar dos estilos de vida diferentes, uno visible para el público y otro oculto tras el telón. Cuando sus dudas sobre sí misma eran más audibles que los elogios que recibía, la falta de confianza de Jane en sus capacidades persistió incluso después de recibir elogios de importantes publicaciones periódicas y un Globo de Oro por su trabajo en Walk on the Wild Side. Por alguna razón, pensaba que no era lo bastante atractiva. Trabajó como modelo para ganar dinero con el que pagar sus clases de interpretación. Lo hacía ocultando que no estaba contenta con su aspecto. En un extraño giro del destino, esos mismos temores la condujeron a un futuro que nadie habría podido predecir. Su preocupación por la forma física y la manera en que percibía su cuerpo la llevaron a crear los vídeos de ejercicios que la propulsarían a la categoría de icono una vez más en la década de 1980. Sin embargo, Lee Strasberg ya existía mucho antes. Al entrar en su estudio, se sintió insegura, aprensiva y anhelante de una auténtica confirmación de sus actos, en contra de la familia, viniendo de alguien que tenía una comprensión genuina de la actuación. Al principio, Strasberg adoptó una postura fría, a distancia, el temible. Luego, sin embargo, notó algo en ella. Le aseguró que ella tiene un talento serio. Y las palabras que pronunció lo cambiaron todo. Por primera vez tuvo la certeza de que era algo más que un nombre. Tenía una carrera como actriz. Le proporcionó la motivación que necesitaba para lanzarse de cabeza a un entrenamiento riguroso. Además, debería dejar de pensar en sí misma como la hija de Henry Fonda. De repente, empezó a correr riesgos. Muchas películas francesas, como Joahouse y Círculo de Amor, contaron con ella como actriz, llegando incluso a aparecer desnuda en pantalla. En aquella época, esto era algo que ninguna actriz estadounidense se atrevía a hacer. También rechazó la invitación para interpretar el papel principal en Dr. Zhivago cuando se le presentó. ¿Vas a rodar en el extranjero durante 9 meses? ¿Valdría la pena renunciar al control de su vida? Fue Jane quien lo hizo. Nunca deja de seguir su propio camino, incluso si eso significaba perderse una película muy popular. Junto con ella, había cuentos, por ejemplo, la infame historia de su época en Bazar. Según el relato urbano, se le ordenó asistir a un elegante té llevando perlas y guantes. Como resultado, llegó vestida solo con perlas y guantes. Es desafiante, dramática y memorable. Su actuación más destacada fue en la película de 1965 Gato Baloo. Como personaje, interpretó a una maestra de escuela que acaba convirtiéndose en una forajida, y el público se deleitó con ella. En la película, había una combinación de humor y garra de western, y se convirtió en una de las canciones más exitosas del año. La película fue nominada a 5 premios de la Academia. Además, Jane Fonda se convirtió en un nombre que Hollywood ya no podía ignorar. El premio se lo llevó a casa su coprotagonista Lee Marvin, haciendo la infame broma de que su caballo había recibido parte del galardón. El respeto, por otra parte, fue la verdadera recompensa para Jane. Su llegada se había hecho esperar. De ninguna manera como la hija de su padre usted no es un modelo. También como celebridad por derecho propio. Lo que hizo Jane Fonda en 1964 fue algo que causó revuelo no solo en Hollywood, sino también en toda Europa. Apareció en una película francesa llamada La Ronde. Un drama escrito por Arthur Schnitzler sirvió de inspiración para la película, que fue dirigida por Roger Vadim. La gente se sorprendió cuando una enorme fotografía de Fonda apareció en una valla publicitaria de Times Square. Algunos alabaron su audacia, otros respondieron con indignación. La película podría recibir una nominación al Globo de Oro. Sin embargo, el clamor fue importante. Las cosas fueron de mal en peor en Italia. La Iglesia Católica presionó al gobierno, y en 1967, Fonda, Vadim y otros 5 actores de la película fueron realmente procesados. Parecía que Vadim no se preocupaba. Era conocido por ser una persona que sobrepasaba los límites. Sin embargo, Fonda no estaba contenta con la forma en que se utilizaba su imagen. Sin embargo, una cosa era innegable. Jane Fonda ya no era solo la hija de Henry Fonda. Desafiar cada marco. Se estaba convirtiendo en una actriz valiente y con visión de futuro que no se atenía a las reglas de Hollywood. Vadim fue quien enamoró a Fonda cuando trabajaba en La Ronde. El ritmo de su noviazgo fue rápido,
En 1965 se casaron en Las Vegas. Sin embargo, no se trataba solo de una historia de amor, fue el comienzo de algo mucho más poderoso. Su nueva apariencia fue moldeada en parte por Vadim. En 1968 produjeron su obra más conocida, una alocada película de ciencia ficción titulada Barbarella. Esta película estaba llena de color, imaginación y atractivo. Sus papeles anteriores no se parecían en nada a este. Sin embargo, fue una tarea difícil, además de sus problemas de imagen. Fonda sufría un trastorno alimentario y era adicta a las pastillas para adelgazar. Además, experimentaba sentimientos de inseguridad debido a la historia de Vadim con Brigitte Bardot. Empezó a tomar un método poco saludable porque estaba muy ansiosa, solo para poder superar el rodaje de la película. Posteriormente reconoció que había estado bajo sus efectos la mayor parte del tiempo. Ese mismo año descubrió que estaba embarazada de la hija de ambos, Vanessa. La película se convirtió en un fenómeno cultural a pesar de que no ganó mucho dinero. Las opiniones entre los críticos estaban divididas. El impacto, sin embargo, fue enorme. Después de Barbarella, Fonda se dejó ver con frecuencia. Se decía que era la dama con la que más soñaba la gente en todo el mundo, y apareció en la portada de la revista Life. Ella había experimentado un cambio completo. Era una chica modesta de una prominente familia estadounidense, pero se había convertido en un símbolo audaz en todo el mundo. Sin embargo, durante ese periodo crítico, no todo parecía ser provechoso. El terrible suceso tuvo lugar en Francia en 1966, durante el rodaje de The Game is Over. En la película se incluían varios momentos íntimos, y Fonda había consentido en hacerlos bajo estrictas condiciones. Ella confió en el personal. Era el final del rodaje. Tenía la impresión de que Vadim la ayudaría en el montaje. Las fotografías se publicaron sin su consentimiento en la revista Playboy. El asombro se apoderó de Fonda. Demandó a la revista por $3 millones. Me quedé alucinada, comentó. Fue una violación total y absoluta de la intimidad. Fue un momento histórico. Esperaba que el cuadro recibiera el respeto que merecía. Vadim no estaba contento con el resultado. Desde entonces, filma tanto en francés como en inglés para mantener un mayor grado de control. Fue un recuerdo muy triste para Fonda que a pesar de haber trabajado muy duro, en 1969, Jane Fonda vivió un momento decisivo en su vida. Hasta ese momento, muchos seguían considerándola una magnífica celebridad de Hollywood. Su actuación no es necesariamente reconocida, a pesar de que es bella y reconocida. Todo eso cambió cuando The Shoot Horses se puso a disposición del público. Era una película sombría y sentida sobre individuos que luchaban por sus vidas durante un maratón de baile durante la Gran Depresión. El personaje de Gloria, una dama llevada al límite, fue interpretado por Jane. Al principio, los críticos no estaban seguros de que encajara bien en el papel. Sin embargo, una vez que la cámara empezó a rodar, asombró a todos. Hizo una interpretación sin filtros, con control y muy emotiva. No fue solo la aclamación de la crítica que recibió por ese papel. Ella fue vista de una manera diferente como resultado de ello. En este punto, ella era algo más que una cara hermosa. Había llegado el momento de que hablara, y ya no iba a quedarse callada. Exactamente 2 años después, demostró que tenía razón una vez más. Bree Daniels, una prostituta de Nueva York que se ve envuelta en una investigación secreta, fue el personaje que interpretó en la película Clute. Sin embargo, conseguir el papel no fue una tarea sencilla. Cuando se trataba de saber si podría o no llevarlo a cabo, Jane tenía grandes reservas. Llegó incluso a pedir al director que buscara a otra persona para sustituirla. En lugar de retirarse de la situación, se sumergió en el papel del personaje. Se pasaba las noches observando, yendo a clubes nocturnos y viendo cómo se movían y cómo hablaban cuando hablaban. Al principio, tuvo la impresión de ser una intrusa, de tener demasiada suerte y de estar demasiado protegida. Sin embargo, a medida que siguió observando, se implicó más profundamente. Sus esfuerzos se vieron recompensados. Como resultado del éxito de la película, Jane recibió su primer Oscar de la Academia. Sin embargo, lo más destacable es que rompió otro cliché de Hollywood. Su personaje era polifacético, poderoso y digno de confianza. El tipo de papel que interpretó Jane era muy poco común entre las mujeres, y lo hizo inolvidable.
Al mismo tiempo que su carrera estaba explotando, algo más estaba teniendo lugar. Su comprensión de las cuestiones políticas se ampliaba rápidamente. No solo interpretaba a personajes poderosos, aspiraba a vivir esa vida. Cuando regresó de su viaje a Francia en 1968, se dedicó de lleno al activismo, organizó actos para recaudar fondos para el Partido de las Panteras Negras, denunció la injusticia en público y en voz alta. Además, el gobierno tomó nota. Los agentes del FBI empezaron a vigilarla de cerca. Jane estaba aterrorizada, pero no intentó detenerse. Mostró su apoyo a Angela Davis, se puso del lado de los nativos americanos y se negó a permanecer en silencio. Unos documentos descubiertos años más tarde revelaron el alcance del espionaje. Ni los servicios de inteligencia estadounidenses ni los británicos dejaron de vigilarla a ella y a su marido. La presión a la que estaba sometida era persistente y la seguía allá donde iba, alejándola poco a poco del mundo de Hollywood y adentrándola aún más en el terreno de la oposición política. Luego vino el incidente del aeropuerto. Cuando Jane fue detenida por la policía en Cleveland, en noviembre de 1970, regresaba de un viaje universitario a Canadá desde ese país. Cuando examinaron su equipaje, descubrieron medicamentos y vitaminas, según ella, pero no sirvió de nada. Una sospecha relacionada con las acciones judiciales la llevó a ser detenida por las autoridades. Pasado un tiempo, descubrió que la detención podría haber sido autorizada por la propia Casa Blanca. Las acusaciones se desestimaron después de que las pruebas de laboratorio demostraran que decía la verdad. La foto de su ficha policial, en la que aparecía con el gesto levantado y una expresión de desafío, se convirtió en un símbolo de su rebeldía. Transcurridos varios años, se utilizó exactamente la misma fotografía en documentales y vallas publicitarias. Incluso llegó a vender tazas y camisetas que incluían la imagen, convirtiendo así la campaña en un distintivo de orgullo. Pero nada de eso se acercaba a los acontecimientos que tuvieron lugar en 1972. Viajó a Vietnam del Norte, pasó 2 semanas recorriendo comunidades, escuelas, industrias y hospitales. Todas y cada una de las paradas habían sido meticulosamente organizadas por los norvietnamitas. Lo que querían que viera era lo único que le mostraban. Todavía estaba conmocionada por lo que había visto. Fonda sufrió un shock cuando acudió al hospital de Bach Mai. Agricultores, estudiantes, soldados, grupos de mujeres y otras personas extremadamente fuertes para superar las dificultades. Fonda, conmovida por la resistencia de los soldados estadounidenses, preguntó por la posibilidad de hablar directamente con ellos. De acuerdo estaban los norvietnamitas. Durante los días siguientes grabó varias transmisiones. En relación con los combatientes vietnamitas, expresó su admiración y apoyo a su plan de paz de 7 puntos. Tanto los pilotos americanos como los presos eran los destinatarios de las transmisiones. En los confines de sus lúgubres celdas, muchos de ellos se sintieron obligados a escuchar de nuevo su voz. Por otro lado, se tomó una fotografía con la cámara. En un instante, provocó una fuerte reacción pública. Exactamente en ese momento, Hanoi Jane vino al mundo, un momento icónico y controvertido. En un momento, comenzó la reacción. Tras finalizar la pelea, tuvo lugar un acontecimiento que generó muchas reacciones. Su carrera como actriz llegó a un abrupto final. Hollywood era un lugar donde nadie quería tocarla. Tras un periodo de 5 años y una transformación completa, por fin pudo volver. En lugar de ocultarlo, redobló sus esfuerzos. En 1976 fundó su propio estudio cinematográfico, desde el que solo producía películas acordes con sus convicciones políticas. En consecuencia, rechazó puestos importantes si no transmitían el mensaje en el que ella creía. Su carrera como actriz se extendió de 1977 a 1981, periodo durante el cual apareció en películas que abordaban temas como la energía nuclear o la desigualdad. No era simplemente una actuación. Ella exponía muchos puntos, tuvo éxito. Con el tiempo, se convirtió en una de las estrellas más rentables de la industria. Sin embargo, su mayor esfuerzo fue de carácter personal. El título de la obra era Coming Home, y trataba sobre los soldados de la guerra de Vietnam y el dolor que traían consigo. Trabajó incansablemente en el proyecto durante 6 años. El papel protagonista fue rechazado por los actores. A pesar de ello, Fonda no se rindió.
Trabajó con sus propios autores, pagó la creación del guión y, finalmente, consiguió que se produjera la película. Cuando finalmente se estrenó, tuvo un fuerte impacto. Los Estados Unidos de América se vieron obligados a examinar el coste humano, no solo en el campo de batalla, sino también en los corazones de quienes regresaban del conflicto. Fue galardonada con 3 premios de la Academia. A continuación, vivió una de las experiencias más inquietantes de toda su carrera. Un suceso ocurrió en Pensilvania justo 12 días después de que se estrenara en los cines su película El síndrome de China, una historia de suspense. El momento fue bastante inquietante. De repente, su película apareció como una declaración de cautela a la que nadie había prestado atención. Algunas personas se lo tomaron muy en serio. La población en general fue incapaz de ignorarla. El fenomenal éxito de taquilla de la película proporcionó a la campaña un nuevo y fuerte símbolo. Su defensa le proporcionó un sentido de propósito. Sin embargo, fue un accidente lo que la llevó por un camino que no había previsto. En 1978, durante el rodaje, sufrió una fractura de tobillo. Sus lesiones le impidieron participar en ballet. Por ello, buscó diferentes maneras de mantener la forma. Descubrió un novedoso tipo de ejercicio y lo transformó en una próspera empresa en poco tiempo. Tras escribir un libro y lanzar un DVD de fitness del que se vendieron millones de copias, fundó un estudio. Su nombre no solo se asoció a manifestaciones y películas, sino también al fitness y la moda. Se la puede encontrar en cualquier parte. Y el dinero que ganaba en las pantallas, en los gimnasios y en las salas de estar, la mayor parte lo invertía en causas que le apasionaban. A pesar de todo lo ocurrido, hubo algo que nunca olvidó: su padre. A pesar de ser una leyenda, Henry Fonda nunca había sido galardonado con un Oscar. Eso fue alterado por Jen. Los derechos de una narración en la que podrían trabajar juntos fueron comprados por ella. Pocos meses antes de su fallecimiento pudieron rodar en Golden Pond. En su nombre, Jen aceptó el honor con gratitud. Sus ojos estaban húmedos de lágrimas. Tras un periodo de dificultades, su relación se restableció. Fue ese momento el que reveló un lado diferente de ella, más de lo que podría haberlo hecho cualquier discurso o protesta. Una hija que intenta estar en paz. En los años 80, Jane Fonda parecía tenerlo todo a su favor: notoriedad, poder y elogios de la industria. Además de alcanzar el éxito, también creaba productoras y protagonizaba éxitos de taquilla como De 9 a 5 y The Morning After. Fuerte regeneración en la vejez. Aunque estaba en el candelero, sentía un vacío. En 1991, había llegado a su límite. Tras varias décadas trabajando en la industria, decidió abandonar Hollywood. No de otra manera. No habrá despedida abierta ni última reverencia. De repente, desapareció. Lo que siguió fue un periodo de tiempo marcado por sentimientos de tristeza, incertidumbre y una intensa búsqueda de un propósito. Su unión con Ted Turner fue el motor de todo lo sucedido. La relación le exigía dedicar todo su tiempo, pero no necesitaba nada de su alma. Érase una vez. Fonda lo expresó impecablemente: de ninguna manera eso es amor. Se llama hacer de niñera. Por otro lado, algo cambió. Pudo descubrir algo más significativo durante el tiempo que estuvo alejada del televisor. Para empezar, la fe. Se convirtió a la fe cristiana. A raíz de esta transición, se produjeron roces con Turner, y su vida personal se complicó aún más. Por otra parte, se las arregló para evitar el centro de atención en todo momento. Muy alejada de las cámaras y las alfombras rojas, sus prioridades eran el autocuidado, el activismo y la curación. Entonces, en 2005, se produjo un acontecimiento imprevisto que lo alteró todo por completo. Cuando regresó a la gran pantalla con la película Monster-in-Law, tenía 67 años. La película no optaba al Oscar. La película era una comedia en la que también aparecía Jennifer López. Sin embargo, Jane tenía un plan. Estaba segura de que la gente acudiría a apoyar a J.Lo, y preveía que volverían a encontrarla. Tenía toda la razón. La carrera de Fonda entró en una nueva fase gracias al éxito de la película, que recaudó más de $150 millones. La gente no se lo podía creer. Era su regreso, y en cierto modo más incisivo, humorístico y audaz que nunca. A pesar de ello, el impulso continuó. Tuvo apariciones en películas, pero su trabajo más exitoso fue en televisión.
Una serie de Netflix llamada Grace and Frankie, protagonizada por Jane Fonda y Lily Tomlin, pulverizó varios récords, pero no fue simplemente un éxito. Con ella se reimaginó la forma de mostrar a las mujeres mayores en el cine. Estos personajes no aparecían en el telón de fondo ni en los chistes. No solo eran atrevidas y difíciles, sino que también estaban muy vivas. Fue un éxito. Los fans de la serie lo adoraron. Hollywood se fijó en ella. Fonda había demostrado que llegar a los 70 años no implica dejar de existir. Significa empezar de cero. A medida que esto ocurría, se volvía más franca en su vida cotidiana. Incluso cuando Greta Thunberg había declarado que nuestra casa había sufrido un incidente en 2019, Jane Fonda no se limitó a publicarlo en su cuenta de las redes sociales. Ella estableció los viernes de simulacro de incendio después de mudarse a Washington, Distrito de Columbia, regularmente. Ella expresó su oposición, defendiendo los derechos de los indígenas y expresando su opinión sobre las empresas de combustibles fósiles. En 2022, amplió aún más sus esfuerzos presentando el paquete climático Jane Fonda. Tiene que ver con la política. Además de apoyar a los políticos y recaudar fondos, también llevó a cabo una intensa campaña. Tuvo éxito. Su manada fue decisiva para que en solo un año se eligieran decenas de legisladores centrados en el clima. Sin embargo, Fonda nunca pretendió ser imbatible. A pesar de haber ganado tantas veces, cambió el pelo rubio por el plateado y asistió a los Oscar en el año 2020. Se acabaron los tintes. Deja de buscar tu identidad en las tiendas, ya no perseguiremos la juventud, aceptó su avanzada edad. Además, trajo consigo la honestidad. Se trata de arrepentirse sobre morir, sobre la capacidad de sobrevivir. Según ella, el sol fue la causa de su cáncer de piel. La vanidad dejó de ser una preocupación para ella, y se enfrentó a su propia mortalidad con la cabeza despejada. La idea de que Jane Fonda fuera una estrella del fitness nunca estuvo en su mente. Cuando rodaba El síndrome de China en 1979, sufrió una lesión en el pie que fue el principio de todo. Ya no le era posible hacer ballet, que había sido su principal forma de ejercicio. Por ello, en lugar de permanecer en un estado de pereza, colaboró con su amigo Lenny Kasdan para establecer un modesto gimnasio en Beverly Hills. El gimnasio se llamaba Jane and Lenny's Workout. El local no era especialmente lujoso, nada más que una habitación con colchonetas y espejos. Sin embargo, en pocas semanas, su popularidad se disparó. Aproximadamente 2.000 personas entraban y salían del edificio cada semana, con la esperanza de inscribirse en sus cursos de aeróbic de alta energía. Fue la propia Jane quien lo convirtió en una experiencia memorable. Ella era la instructora de los cursos matinales durante aquellos primeros días. Ella no era solo una estrella tratando de hacer dinero rápido. Ella, junto con todos los demás, transpiraba en ese mismo momento. La gente lo respetaba, tenía la impresión de formar parte de algo muy nuevo. Su gimnasio parecía capaz de elevarse por encima de la cacofonía, a pesar de que seguía haciendo frente a la reacción del público por su defensa de la guerra de Vietnam. La gente podía olvidarse de todo lo demás y simplemente trasladarse una vez en este lugar. Jane construyó otros estudios en lugares como Encino y San Francisco en respuesta a la creciente demanda. Sin embargo, mientras que otros establecimientos acabaron quebrando, el de Beverly Hills siguió prosperando durante más de una década. En 1991 se cerró definitivamente. Sin embargo, en ese momento, Jane había construido algo que era mucho más sustancial. Había pasado de impartir unos cuantos cursos matinales a crear un negocio de fitness en toda regla en muy poco tiempo. Y apenas empezaba a tomar forma. En 1982, cuando muy poca gente en Estados Unidos tenía un magnetoscopio, Jane se arriesgó, y alguien llamado Stuart Caro se puso en contacto con ella con una sugerencia: producir un video casero de ella haciendo ejercicio para verlo. Al principio, Jane se sintió insegura, ni siquiera conocía a nadie que tuviera una grabadora de videocasete. Sin embargo, lo intentó. Se publicó como el programa de fitness de Jane Fonda después de que grabaran en video su rutina, que incluía su ahora famoso comentario. Lo que ocurrió después fue inaudito. La única razón por la que la gente salió a comprar videograbadoras fue para poder utilizar sus cintas. Al final,
Se convirtió en el primer video que no estaba destinado al estreno en salas de cine en alcanzar el primer puesto de las listas de éxitos, vendiendo 17 millones de copias. Su vida se vio alterada en más de un sentido por la cinta de entrenamiento. La cultura popular se vio influida por ello. Los calentadores aparecieron de la nada y los llevaba todo el mundo. Sus apariciones en las portadas de las revistas se generalizaron. Durante el año 1985, tuvo 3 vídeos que aparecieron simultáneamente en la lista de los 10 mejores de Billboard. No solo eso, sino que siguió adelante. A lo largo de su carrera creó otros 29 vídeos de fitness, uno de ellos a los 75 años. Fue la primera persona de un campo distinto al tecnológico admitida en el Salón de la Fama del Video por el extraordinario efecto que tuvo en la industria. Décadas después, Jane siguió demostrando que los demás estaban equivocados. En 2025, lució un atrevido vestido morado de Armani al recibir el Segi Life Achievement Award, en honor a sus logros. Mientras se dirigía a la multitud, mantuvo la compostura y se mantuvo erguida. Dijo que la empatía no es un signo de debilidad ni de despertar. Esa es la base sobre la que se construye un cambio significativo. No solo fue un discurso, era una forma de afirmación, independientemente de si la hizo popular o no. Jane nunca ha tenido reparos en utilizar su plataforma para adoptar una postura. Con motivo de la gala de los premios Time Earth, se la vio pisar la alfombra roja junto a su nieta, Viva Vadim. Poco después, se enfundó un traje de Max Mara de color morado intenso y volvió a llamar la atención. Los críticos alabaron el hecho de que siguiera vistiendo con elegancia y seguridad. Nadie se esforzó por ocultar su edad. Al aceptarla, desafió las normas e hizo que el proceso de envejecimiento pareciera fuerte.